creemos en las estrategias y quiénes son los encargados de desarrollar esas estrategias. Ese es el taller que sigue a continuación. Los ejes temáticos son la Ley 715, las relaciones técnicas diferenciadas y el proyecto pedagógico institucional PEI contextualizado. Esos son los tres ejes temáticos que nos conciernen como la mesa de educación rural, lineamientos, son esos tres. Nosotros son 3 encuentros, el de centro ya se hizo que fue BUG. En BUGA se trabajó lo que fue infraestructura, dotación y, bueno, se me olvidó el otro, y PAE. Sí, infraestructura, dotación y PAE. El centro va a trabajar, el norte va a trabajar entonces 715, relaciones técnicas diferenciadas, que ahorita el compañero hizo una propuesta interesante que espero que le toque y la lea, y los proyectos pedagógicos productivos institucionales. Esos son los 3 que nos toca acá. En el sur se van a trabajar otros 3 diferentes. La idea es que a partir de las propuestas que ustedes hagan en el día de hoy, del ejercicio de reflexión que ustedes hagan, se va a realizar un documento, el cual se le dará llegar a la Secretaría de Educación Departamental. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? De acuerdo al eje temático que nos corresponda, vamos a leer los lineamientos aportados por los asistentes al 4º Foro de Educación Rural, los cuales esperamos sean leídos por cada uno de nosotros en las respectivas sus mesas. ¿Y qué es lo que vamos a realizar? Vamos a leerlos, vamos a ajustarlos y complementarlos. Y en un caso determinado que nosotros consideremos que esos que están ahí no son suficientes y queremos agregar, agreguemos. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a conocer el eje temático, los lineamientos, y si estoy de acuerdo con ese lineamiento, si usted cree que este lineamiento y este lineamiento están diciendo lo mismo, entonces más bien abordémoslo en uno, entonces abórdenlo, o sea, redáctelo, tin, 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 ¿sí? Si ustedes creen que esto no es suficiente, que aquí nos estamos quedando cortos frente a lo que es la ley 715, me parece, abarquémosla así o falta esto, anéxelo. Ese es el primer ejercicio. El segundo ejercicio es el siguiente. Teniendo como base esos lineamientos que ya vimos, señale en esta tabla qué estrategias se deben dar o se deben proponer para que estos lineamientos se den y quiénes deben ser los responsables de esto. Porque generalmente nosotros nos quedamos en la propuesta, ¿no? Decimos, sí, mire, que es que falta esto, que es que falta eso, falta aquello. Pero entonces aquí no es solamente decir falta o hay que verlo, sino que además de eso, ¿qué estrategias nosotros como docentes, qué estrategias podemos plantear para que esto se dé? Para que este lineamiento se dé. ¿Y quiénes deben ser los responsables? Si el Ministerio de Educación, si la Secretaría de Educación Departamental, si el departamento, la Secretaría de Educación Departamental tal, si la Secretaría de Calidad, la Subsecretaría de Calidad, o sea, ¿quiénes son los entes responsables y con relación a ese planteamiento de las estrategias? ¿Listo? Si es la institución educativa, ¿quién es el responsable? Entonces, la idea es hacernos en grupos por 11 personas. 11 personas por mesa porque son 3 lineamientos y vamos a trabajar, 2 mesas van a trabajar el mismo lineamiento. Entonces, por favor, hagámonos de 11. Grupitos de 11, por favor.
Revisando los 3 puntos del eje temático Relaciones Técnicas Diferenciadas, pues estuvimos, más que todo fue en la redacción de los lineamientos. El primer lineamiento, porque estuvimos de acuerdo pues en lo que estaba allí planteado, pero en la redacción del primer lineamiento pensamos que sonaría mejor: las instituciones técnicas de especialidad agropecuaria, agroindustrial, agroambiental y otras deben contar con un cargo de coordinador de la modalidad técnica independiente de las relaciones técnicas. Esto debido a la multiplicidad de las funciones de los rectores. O sea, los secretarios de educación departamental gestionar ante el Ministerio de Educación Nacional la necesidad de crear los cargos de coordinadores de acuerdo a la modalidad técnica de las instituciones educativas rurales, independientemente de las relaciones técnicas. ¿Quiénes serían los responsables? Pues el Ministerio y la Secretaría de Educación Departamental. El otro lineamiento: las pruebas saber tercero, quinto, séptimo, noveno y 11 sean diseñados de acuerdo a los contextos rurales. Una estrategia sería el estudio y la caracterización del contexto para la elaboración de las pruebas, teniendo en cuenta los modelos flexibles también y la ruralidad de las instituciones educativas. Responsables el Ministerio de Educación y el ICFES. El otro lineamiento: aumento de costos por gratuidad, que la relación costos-estudiantes sea mayor en la zona rural. Recursos COMPES. Una estrategia sería aumentar el porcentaje del Sistema General de Participaciones para girar a las instituciones educativas rurales. Y allí el responsable pues sería directamente el Ministerio de Educación. Con respecto a los lineamientos sobre concurso para docentes que se realicen en las zonas urbanas y rurales, lo que mencionamos aquí es que en lo posible, al referirse al concurso docente, que el instructivo de concurso igualmente sea diseñado de acuerdo a cada zona, que si aquí, así como aparece convocatoria, que inclusive ya se lee por allí en la Comisión Nacional, próximas convocatorias urbanas y rurales, entonces que la convocatoria también contenga lineamientos diferenciados para cada una de las zonas, tanto en el cuadernillo, el contenido del cuadernillo, como la inscripción y de porcentajes para cada una de las zonas, y conservando perfiles. Bueno, allí no planteamos así, aquí está la estrategia. Paren docentes desde las normales, es que esta letra no es ni mía, por necesidades para cada una de las zonas urbanas y rurales. Incentivar a todos los docentes y directivos docentes sin teniendo en cuenta las horas de difícil. Aquí dejamos en la mesa que fuimos un poco solidarios, que a pesar de que el documento se refiera a los docentes y directivos, también quisimos incluir al personal administrativo, aunque pues obviamente ellos han venido dando su lucha desde sus sindicatos, pero también consideramos que vale la pena tener en cuenta esa reflexión, porque igualmente ellos viajan y permanecen en las instituciones como lo hacemos los docentes y los directivos docentes. Realizar concurso de áreas técnicas y reforzar las especialidades, es otra estrategia. Responsables, pues como hemos escuchado acá, el Ministerio y la Secretaría como entidad territorial. Con respecto a la asignación de un docente orientador, ahí no tuvimos ningún reparo, porque pues igual ellos tienen
sus funciones definidas en el manual de funciones y pues realmente ya le corresponde a cada rector que gestione. Si la plaza no existe, pues que la plaza exista, y si le llega el funcionario, que igual le cree el cargo si el cargo no existiera. Con relación a la creación de cargos administrativos y nombramientos para la atención de los colegios técnicos que atiendan los proyectos pedagógicos productivos implementados independientemente del número de estudiantes. Allí planteamos lo siguiente: estrategia. Personal nombrado frente al cargo, responsable y presto a la flexibilización de sus funciones sin desligar la priorización de la atención de los proyectos productivos. De igual manera, con 500 o más estudiantes y 5 o más sedes rurales, se debe contar con coordinador técnico de la especialidad que ofrezca la institución. Allí hicimos la diferencia. No estamos diciendo, porque aquí no se lee en cuanto dice administrativos para colegios técnicos. Entonces, como la diferencia, porque pues no es que estemos pidiendo celadores, secretarios, aseadores, sino que existan los nombramientos técnicos que atiendan las especialidades de las instituciones educativas, y que estos nombramientos que se hagan tengan obviamente la formación, porque de pronto nos van llegando administrativos, pero entonces el rector por necesidad de servicio lo pone en las funciones y sucede que este administrativo no tiene conocimiento de las funciones que requiere el plantel educativo. Con relación al siguiente criterio de 500 o más estudiantes, quedó formulada, ahí hicimos una claridad, decimos lo siguiente en el lineamiento: la formulación del criterio es pertinente a la realidad contextual. Sin embargo, planteamos que una vez se oficialice la normatividad, esta disposición no debe quedar sujeta a la disponibilidad presupuestal, que ese ha sido el eterno problema. El 30-20 habla de un docente adicional por número de sedes, de un docente adicional, creo que por jornada nocturna, coordinador, pero el mico allí es de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. Entonces, si bajan el número en la nueva normatividad, si bajan la relación técnica, pero se conserva ese mico, no pasa nada. Ahí no pasa absolutamente nada. Bien. La estrategia en esa parte quedó de la siguiente manera, creo que lo dijimos así: los nombramientos no deben ser de la disponibilidad presupuestal, sino de la necesidad del plantel educativo. Responsables: ministerio, secretaría, ente territorial. Y para finalizar, disminución de la relación técnica mínima promedio estudiante-docente. Zona rural, 16 estudiantes. Zona rural dispersa y en conflicto, 10 estudiantes. Aquí sugerimos que en la formulación se especifique zona rural concentrada, porque existen dos tipos de ruralidad: concentrada y rural. Entonces se queda la palabra concentrada. Y allí no hablamos de 16, hablamos de 8 estudiantes. 8 estudiantes por grupo en la concentrada. Y en la zona rural dispersa y en conflicto no hablamos de 10, sino de 5. Esa sí que requiere 5, porque lo que decía ahora, ¿quién comentaba ahorita? Fernando, creo, que en la negociación con el secretario y todo lo demás, se acordó que fueran 5 estudiantes, Efraín, perdón, 5 estudiantes por sedes en la zona dispersa. Entonces, de 10, pues, quedaríamos sin discurso para ese lineamiento. Muy amable, muchas gracias. Como tiene que ver con todo lo que es la construcción y el desarrollo del PEI, planteamos
socializar el PI a la comunidad de manera permanente para lograr el empoderamiento, concertar una agenda de trabajo anual con todos los actores de la comunidad educativa para desarrollar actividades, acciones y proyectos del PI institucional. Lo hablábamos porque decíamos en la mesa que se tienen las mejores intenciones y son construidos con la comunidad educativa, pero pecamos es cuando los desarrollamos solos, con los maestros, con los estudiantes, y ya por andar en tantas ocupaciones no volvemos a llamar a los otros actores, egresados, padres de familia. Entonces que muy interesante desde principio del año llamarlos y hacer una agenda concertada de qué actividades se van a hacer del PEI. De esa manera entonces el PEI seguirá siendo la carta de navegación de la institución educativa y no un documento, sino un proyecto de vida de la institución donde todos participen. Algo que queremos destacar que se habla que el PEI es la carta de navegación orientada a satisfacer las necesidades del contexto, habla de la necesidad de la inserción laboral, la generación de empleo y la seguridad alimentaria. Queremos que en el documento quede que las instituciones de su PEI pierdan autonomía institucional que orienta la Ley General de Educación. Si algo es muy valioso de la Ley General es esa autonomía que nos permitió que nosotros mismos pudiéramos crear áreas optativas. Es que uno puede definir muchas cosas en la institución educativa si se apoya con esa autonomía que nos brindó la Ley General. Y en cuanto a las necesidades del entorno, que en este documento se habla mucho que el PEI debe responder a las necesidades del entorno, habla incluso de la generación de empleo, de la autosostenibilidad. Vemos que nos están hablando últimamente mucho de autosostenibilidad. Entonces, aquí, aunque es de otra mesa, pero lo planteamos aquí, teniendo en cuenta las necesidades del entorno, el programa de alimentación escolar PAE debe ser operado por una asociación en cada uno de los municipios para favorecer la economía local. Las instituciones educativas técnicas agropecuarias deben ser operadoras de su propio PAE. Es fundamental porque nos piden que haya generación de empleo, nos piden que desde el PEI trabajemos la economía local, pero no nos permiten operar nuestro PAE. Yo no concibo, por ejemplo, que aquí en esta institución que producen unos huevos de muy buena calidad, no le puedan vender los huevos al PAE y que le estén llegando huevos que no son de la misma calidad de otras regiones. No lo concibo. Esta es responsabilidad de la Secretaría de Educación en cabeza de la gobernadora, de la que ya quedó electa y de quien esté en la Secretaría de Educación de liderar esta propuesta, porque sabemos que siempre van a estar los mismos operadores que no se quieren dejar bajar del negocio, porque es que venderle comida a todos los restaurantes escolares de todo el valle es un negocio demasiado grande, demasiado bueno, y nosotros solo pedimos que nos permitan operar al menos los de nuestra propia institución para poder trabajarle a lo que aquí se plantea de la generación de empleo y la autonomía institucional. Bueno, en esta mesa de trabajo estuvieron los compañeros docentes de esta hermosa institución San José. Como todos vemos, es muy lindo estar aquí. Los proyectos productivos que tienen, todo lo que aquí hacen, los proyectos de onda, se ve que esta es una institución de verdad muy linda. También compañeros de la compañera de Betania, de Naranjal, y quien les habla de la institución ACER. Yo quiero finalmente decirles que en lo personal creo que llevo por ahí 2 años que participo ayudando a proponer y algunas mesas las ha invitado el mismo Ministerio de Educación. Año a fin de año asistimos a este. Yo sí pido un favor bien grande y es que ojalá esta vez ya esto de verdad se vaya para el ministerio y haya una respuesta favorable y esto ya empiece a cristalizarse, porque pues cuántos años más vamos a estarnos escribiendo y proponiendo y vemos que no aparece nada. Me gustaría preguntarle aquí al doctor Forero cómo tienen organizado. Ya hemos escrito mucho, ya ahí el documento prácticamente es solamente revisar la redacción y entregarlo donde haya que entregarlo, y me gustaría pues que al final nos dijeran a todos los que estamos aquí
que hemos destinado hoy nuestra jornada para volver a apoyar este proceso, ¿cómo lo van a hacer al final que nos respondan? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Quién lo va a acabar de organizar? Porque organizado ya está prácticamente. Bueno, buen día para todos. A continuación, entonces, vamos a decir los acuerdos a los que nosotros como grupo llegamos. En un primer momento, en los lineamientos, donde dice revisar y ajustar todo lo relacionado al sistema general de participación, especialmente para atender aspectos como salario diferenciado, relaciones técnicas y creación de nuevas plazas docentes y administrativas, llegamos a lo siguiente. Lo primero es que tenemos que tener en cuenta nuestro contexto educativo, que si se quiere, hay veces se sale como de los estándares generales, dijéramos, que establece el Ministerio de Educación para toda Colombia, en vista de que obviamente nuestro trabajo es distinto por nuestra visión, por nuestro contexto agrícola, ¿cierto? Que de alguna manera cambia la dinámica de la institución. Entonces proponemos lo siguiente, un medio de transporte para que los docentes, dijéramos, se puedan, valga la redundancia, llegar más fácil. En la parte rural, dijéramos que también es necesario aplicar ciertos modelos que permitan como una especie de autonomía, ¿no? Bueno, en el segundo punto, que los recursos de la canasta educativa llegan a las instituciones educativas, pusimos lo siguiente: tener presente la vida útil de los productos y que haya equidad en la distribución de los alimentos, en vista de que hay veces algunos productos no llegan, dijéramos, en las mejores condiciones. En la asignación de los recursos COMPES atendidas se incrementó y no disminuye. Ahí hay como un pequeño error, es como de redacción. Pusimos la asignación de recursos COMPES por niño se va a atender, incrementar, y por ningún motivo pusimos disminuir. En el punto donde dice el salario básico para el maestro rural debe ser mayor que para el maestro urbano, pusimos lo siguiente: el salario básico para los docentes y administrativos de la zona rural debe ser mayor a los del casco urbano. También pusimos que debe haber un incentivo porcentual para el maestro rural, ya que hay veces es muy difícil el acceso. Bien. Bueno. Fuera de la bonificación que hay por zona de difícil acceso, pues que lo tengan en cuenta, más bien es como bonificación por zona rural. Ya en las estrategias, en el primer punto donde dice revisar y ajustar lo relacionado al SGP, especialmente para atender aspectos como salario diferenciado, relaciones técnicas y creación de nuevas plazas docentes y administrativas, pusimos crear un documento y enviarlo a la Secretaría de Educación Departamental que explique las necesidades específicas del plantel educativo y las dinámicas visionales del colegio. Obviamente ahí sí hay como mucha autonomía porque colegios rurales, como ustedes se pueden dar cuenta, dijéramos que no funcionan de la misma manera y obviamente tienen unas dinámicas propias, unas dinámicas visionales propias que incluso habíamos planteado que se podría discutir los resultados de las pruebas externas, ¿no? En vista de que nosotros preparamos a los estudiantes con unas necesidades específicas del contexto. Una estrategia, bueno, eso si se quiere ya redundante, que incrementar cada año según la infracción de la canasta familiar para la asignación de salarios, eso le correspondería a la Gobernación del Valle. El lineamiento es que la asignación de los recursos del COMPES por niño atienda su incremento y no disminuya. Pues nosotros lo tomamos como estrategia, es que se incremente cada año según la inflación de la canasta familiar. ¿Quién haría esto? Pues la gobernación. Otro de los lineamientos es el salario básico para el maestro rural debe ser mayor que para el maestro urbano. Pues una de las estrategias es incluir lo que dijimos ahora, incluir bonificación a zona rural. Nos correspondió lo siguiente, es la primera pregunta, que los recursos de calidad lleguen directamente a las instituciones educativas. Allí tuvimos de pronto un reparo por la responsabilidad civil
y penal. De eso, transporte escolar, y como todos sabemos, al final del año, los alcaldes argumentan que el recurso nunca alcanza. Entonces, el temor es que si lo manejan directamente los colegios, si el recurso no alcanza, ¿cómo respondemos? Y también la posibilidad de algún accidente. Nuestra zona rural generalmente maneja son los famosos Jeep. Por normatividad ya no son permitidos para transportar estudiantes. Entonces, de pronto allí tenemos algo de temor. Y como estrategia para ese punto, pusimos fue que el manejo de esos recursos haya pues una veeduría y que lleguen por número de estudiantes y por número de sedes. Desafortunadamente se maneja políticamente y depende si el rector es amigo o no del alcalde. Esos recursos así los manejan en muchos municipios. La otra pregunta que tenemos es más flexibilización de los indicadores de cobertura para iniciar los procesos de articulación con las IE que buscan fortalecer su transición académica y o técnica. Desafortunadamente en la zona rural tenemos la dificultad cuando hablamos de SENA, que si no tiene un mínimo de 25 estudiantes, usted no puede participar de ese proceso. En algunas instituciones con 18, 7 lo han conseguido, pero pues con el apoyo de los amigos alcaldes o algún político. En ese sentido, pues vemos que tiene que haber una política clara que permita que en la zona rural ese número de estudiantes sea flexible para poder que ellos continúen con su formación técnica y tengan la doble titulación. Como estrategia, hablamos de relaciones técnicas diferenciadas para garantizar la calidad educativa y flexibilidad en la plataforma SENA Sofía Plus para los convenios SENA. ¿A quién le corresponde eso? Pues al MEN y a la Secretaría de Educación. La última lineamiento habla de calidad educativa que permita que cada institución tenga canasta educativa, transporte escolar, alimentación, dotación, infraestructura. Pues eso se resume simplemente en una política de educación rural, que sea una política clara, y justamente en la estrategia pues colocamos eso, que haya realmente una política pública de educación rural, y pusimos allí de pronto algo que lo habíamos mencionado y varios lo han dicho, los incentivos. Antes manejaban horas extras, bonificaciones, y hoy en día un docente que sale de una normal y va a trabajar a un colegio, pues si se va para la montaña le van a pagar igual que el pueblo, él prefiere obviamente el pueblo, no hay ningún tipo de incentivo. Y el 15% de zona de difícil acceso, pues tampoco es para toda la zona rural, es donde aplique el famoso transporte. Sí, en incentivo, bueno, incentivos también para los docentes técnicos, aunque le correspondía al otro grupo, pero vamos a mencionarlo. Los docentes que están provisionales en las plazas técnicas, ellos no tienen derecho a ascender, están allí estancados. Entonces, de pronto revisar esa parte dentro de la política de educación rural, porque esos son docentes que algunos licenciados, especialistas con maestrías y tienen un sueldo 2A. Con el sueldo que usted ingresó hace 10, 15 o 12 años, 8 años, con ese sueldo lo tienen. Entonces, de pronto también revisar esa parte de los ascensos para los provisionales. Eso es todo, muchas gracias.